Bueno, vamos a pasar a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 y capítulo 1. Ya en un ratito vamos a ir a esos versículos que corresponden a la lectura de esta mañana. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 1. En la vida del servicio al Señor, tenemos que preguntarnos, y otras veces lo hemos compartido, y algo compartimos este viernes cuando tenemos una linda reunión de hombres, ¿por qué hago lo que hago? Una pregunta que no solamente uno tiene que hacerla para el servicio al Señor, sino ¿por qué hago las cosas realmente? ¿Qué sentido de propósito tiene lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago en mi vida? Y sabemos todos, creo que todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, y es por gracia ese regalo. Es un regalo que hemos recibido porque Él pagó con su muerte un precio altísimo para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar de una vida abundante, de una vida eterna. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hago con esa salvación? ¿Qué estoy haciendo con esa salvación? ¿Qué estoy retribuyendo con esa salvación? Algo tan precioso, esa gracia recibida en cada una de nuestra vida. Ahora, todo lo que hacemos para el Señor, valga la redundancia, justamente es para el Señor. Para agradarlo a Él y no agradar a los hombres. Muy importante. No hay que confundirse, muchas veces estamos más centrados en esto último, agradar a los hombres, concentrados, preocupados, condicionados en hacer esto último. Pero lo bueno de todo esto es que Dios no nos condiciona, sino que nos instruye conforme a su palabra, pero para que lo hagamos conforme a lo que Él quiere, y nos dio dones. Es un Dios maravilloso, un Dios extraordinario. Vamos a ver Colosenses 3, 23 y 24. Dice así la Escritura: y todo lo que hagáis, lo que dije antes, que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, no se me ocurrió a mí, lo dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor servís. O sea que hay recompensa encima de todo esto, que viene de parte del Señor, pero lo hacemos para Él. Cuando estamos convencidos y somos coherentes con esto, hay recompensa. Ahora, dice otra versión, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente, para que se entienda un poquito más. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante, qué tremendo lo que está diciendo Pablo aquí. Primero, que no cesa de orar por nosotros, o por vosotros a los colosenses, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que nadie puede decir que no tiene inteligencia. Inteligencia espiritual también existe. No hay una sola inteligencia, la intelectual, el coeficiente intelectual. Hay como 8 o 9 tipos de inteligencia. Y agregamos la espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces tiene un propósito. ¿Por qué por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué Dios obra de esa misma manera? ¿Por qué hace lo que hace Dios? O sea, nos llena de conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otras versiones dice,
Entonces, la forma en que vivan siempre, esta versión me encantó. La forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos buenos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El apóstol Pablo tiene claro que no es conocerlos más, sino conocerlos más y más, porque siempre hay más de parte de Dios. Dios es extraordinario. Otra versión dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Todo tiene que agradarle al Señor. No porque venga acá adentro, tengo que agradarle. Todo tiene que agradar al Señor. Esto implica dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, sabemos que Dios es un Dios de amor, que nos ama con amor eterno, que prolonga su misericordia. Sabemos que dio la vida de su unigénito por amor. Por amor lo hace todo. Ahora, ¿le agrada a Dios todo lo que hacemos? ¿Le agrada a Dios nuestro comportamiento? ¿Le agrada a Dios lo que decimos, lo que sale de nuestra boca? No. Ahora, no pienses que te va a eliminar, que va a caer un rayo y te va a partir en dos, te va a arrancar de la faz de la tierra, porque hay muchos que piensan así. Justamente por amor, porque prolonga su misericordia todos los días hay oportunidad de cambio. Todos los días hay oportunidad de crecimiento. Hay gente que vive estancada 30, 40, 50 años atrás, siempre lo mismo y no ha avanzado en la vida. ¿Dios te ama? Dios lo ama. ¿Le agrada? No le agrada. Porque quiere que crezcamos, como leemos acá, seáis llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Hasta cuándo es la oportunidad de cambio? Hasta que Él venga. Y si no cambiaste, cuando Él vino, te va a decir, qué pena, pasa la presencia de Dios, porque no perdiste la salvación, pero te perdiste la oportunidad de disfrutar cosas maravillosas y grandes que yo tengo. Es extraordinario el Señor. Por eso la palabra me enseña de la importancia de agradarlo a Él. Claro que iremos al cielo, pero rendiremos cuenta. Claro que rendimos cuenta, dice Romanos. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Por eso no tengo que agradar a los hombres. Porque yo puedo ir a la presencia de Dios. Señor, pues yo lo hice porque fulanito, porque menganito. No, yo no te dije eso. Me tenés que agradar a mí. De forma personal, tengo que rendir cuentas. Necesitamos agradarlo a Él y la palabra nos enseña cómo hacerlo. Vamos a descubrir a través de la palabra que le vamos a agradar de aquí hasta la eternidad. Siempre agradándole a Él. Y agradar a Dios es un estilo de vida. No es que le agrado hoy, que vine al culto, que estoy en el culto, todo precioso en el culto, y después mañana ya está. Mañana no te agrado, Señor, porque se me ocurre, porque lo decidí que es así. Siempre tenemos que vivir enfocados en Él, estar centrados en la verdad, en la justicia, en dar amor, en pedir perdón, en perdonar, en ayudar al necesitado. Es importante hacerlo con un corazón sincero, sin nada a cambio. Porque lo hago ¿para quién? Para el Señor. Más la Escritura me dice en Mateo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tu ayuda no es simplemente necesitado monetariamente, materialmente. El viernes compartíamos con los hombres, en una palabra de aliento, bendecir a la gente en lo que digo, en lo que pienso. Si estamos dispuestos a saber cómo agradar a Dios,
tenemos que acercarnos a su presencia de todo corazón. No hay otra manera. Reconocerlo, como cantábamos así, soberano Dios. Soberano. Dios de lo imposible. Agradarlo a Él. Dice Hebreos, tengo muchos versículos hoy, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado. ¿Cómo agradamos a Dios? Voy a compartir 7 cosas para agradar a Dios en esta mañana. Lo primero, y creo que a todos se nos puede venir en la mente, es la fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si no tengo fe. Y conocemos todo, podría hablar de la fe, que si fuese como un grano de mostaza, o sea, insignificante. Creo que todos vimos un grano de mostaza. Así no te pide la superfe, sino ir creciendo en esa fe. Enoc tenemos como ejemplo que no se mezcló con las perversiones de ese tiempo, de su tiempo, y caminó, dice la Escritura, Enoc, ¿con quién caminó? Con Dios, porque agradó a Dios y traspasó la muerte. Hombre de fe. Y vemos los héroes de la fe, todo lo que nos enseña. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es tener plena seguridad, firme convicción, segura esperanza, convencimiento total de que Él lo hará. La fe se mueve en lo invisible y se manifiesta en lo natural. Fe, la incredulidad no tiene nada que ver con Dios. En segundo lugar, temor. Dice la Escritura en el Salmo 147:11, el Señor se deleita en los que temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Antes te hablaba del amor. Entonces, ¿qué dice? Se deleita en los que temen y ponen su esperanza en su amor inagotable. ¿Qué es temor de Dios? Es una absoluta reverencia, admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Si no, ¿por qué cantamos? Soberano, Dios de los imposibles. En la tierra hay muchos soberanos, distintas naciones, pero este es soberano por sobre todas las cosas. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Agrado a Dios en mi vida? Por eso tenemos que estar con Él todo el tiempo, en todo momento, tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, pensando en Él. Cuando Marta y María y Jesús iba a su casa y Marta se puso a hacer de todo, no la esposa de Alfredo. Se puso a hacer de todo. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás. ¿Qué hizo María? ¿Qué estaba María? A los pies de Cristo, recibiendo sus enseñanzas. Y dice, María escogió la mejor parte. Uno quería agradarlo con actividades, quería agradarlo con cosas, quería agradarlo, no, que viene el Señor. No, a los pies de Cristo. La única forma de agradarlo, porque hay temor de Dios. También cuando Él designó los 12, dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué hago lo que hago? Y Jesús dijo, estén conmigo, y los envió a predicar. ¿Para qué están aquí? Para enviarlos a predicar. No hay otra cosa. Eso tendría que llenar mi vida, aumentar la gratitud, mi adoración a Él, esa
esa reverencia que no puedo explicar, que aumente en cada uno de nuestros corazones. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Por eso antes te decía lo que digo, lo que pienso, lo que hago. Acá lo dice Salomón en el proverbio, lo aborrezco porque hay temor. El temor de Dios es el más alto nivel de respeto que se demuestra con asombro y con reverencia. Cuando la Biblia me habla de tener temor de Dios, no es miedo. No es que Dios está ahí escondido, agazapado con un garrote que me equivoqué y me dio duro. No le agrada, pero te sigue amando, me sigue amando. Está esperando mi reacción. Esperando que yo haga conforme a esa salvación. No está esperando otra cosa. Es respeto a Dios de ser consciente de su presencia. Porque mi presencia irá contigo. Yo estoy todos los días con vos. ¿Soy consciente? ¿O estamos como los hombres en camino a Emaús? En tercer lugar, esperanza en su amor. Salmo 147, es largo, algo mencionaba recién. No menciona amor. Pero las cosas que menciona el Salmo 147 es maravilloso. Primero comienza diciendo, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Disfrutamos de la alabanza al Señor? O pregúntate vos mismo, ¿disfruto de la alabanza al Señor? O simplemente miro como están en la plataforma. No, te están guiando a que disfrutes la alabanza al Señor, lo dice el salmista. Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. ¿Cómo no se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Es quien cubre las nubes, los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Estos días se pasó un poquito, pero no importa. Lo perdonamos. Se complace Jehová en los que temen, antes lo decía, en los que esperan en su misericordia. Él da a su territorio paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Con todo esto hay esperanza, una esperanza maravillosa en su amor. ¿Está basada en qué esa esperanza? En sus promesas. Está escrito, está en su palabra. Ese contrato, si querés llamarlo, no falla, no rompe el contrato. Está firmado con la sangre de Cristo. Esto es maravilloso. Él no solamente es nuestra fuente de esperanza, sino que es el Dios de toda esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, pistis, fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 1:3. Porque esa esperanza está personificada en Jesús. Porque 1 Timoteo, Pablo le escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. La fe es para el día a día, la esperanza en lo que me espera en ese tiempo. Un teólogo llamado Jürgen Moltmann dice, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Te lo vuelvo a repetir, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. Qué importante es esto. Entonces tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, dice Pablo. Lo dice en Hebreo,
Yo dije Pablo porque siempre me juego que Pablo es el autor de Hebreos, pero hay una discusión. Si alguno piensa que es otro, no es para discutir. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No que te prometí yo y te fallé, sino aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso debemos actuar con inteligencia, la inteligencia espiritual que me hablaba Colosenses. Y vivir de una manera santa. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En cuarto lugar, agradar a Dios es la obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? La estructura que puso Dios en la palabra para llevar una vida de obediencia nos pasamos por alto muchas veces. ¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandatos al Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificio, dice 1 Samuel. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Porque ahí Saúl había metido la pata, Saúl se dio cuenta, estaba desesperado, bueno Señor, agradó a la gente, no agradó a Dios, no, porque el pueblo murmuraba, excusas. Por agradar a los hombres le fue re mal. Lo rechazó Dios. Eso se lo decía Samuel, el profeta se lo dijo. Viniendo de la boca de Samuel, me imagino que se habrá quedado petrificado Saúl. Se le heló la sangre de pies a cabeza. Pero ya era tarde. Dios no quiere nuestros regalos. Dios quiere nuestra adoración, nuestra obediencia, quebrantados ante su palabra. Toda su palabra es para nuestro beneficio. Toda la palabra es para nuestro beneficio. En quinto lugar, hacer su voluntad. Dice Hebreos que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Acá está hablando, que lo capacita, hablando de la capacidad de las cosas que ya nos dio, nos otorgó. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Lo que le agrada. La palabra nos fue dada para hacer la voluntad de Dios, estudiarla, meditar en ella, accionar sobre ella. Lucas, hay un pasaje donde Jesús tiene un encuentro con un intérprete de la ley, un doctor en la ley. Ese hombre lo va a ver para probarle. Cuando dice para probarle, no porque el que escribió, porque Jesús ya sabía que lo iba a probar. Tenemos que entender que Jesús ya sabía que esa persona lo iba a probar. Maestro, le dice, o le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Iba bien encaminado. Recordemos que estos esperaban al Mesías, no lo tenían delante de sus narices y no se habían dado cuenta. Pero había alguna inquietud. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, al estilo de Jesús, le dice, ¿qué está escrito en la ley, en la Torá? Recordemos, está hablando con otro judío, en la Torá. Dos preguntas. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees?
Entonces aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La tenía clara el doctor de la ley. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero venían las excusas. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces empieza el relato del buen samaritano. No estaba el sacerdote, pasó de largo con el que estaba ahí herido, que los ladrones le habían robado, golpeado. Pasó el levita, lo mismo, y el buen samaritano. Y recordemos que entre judío y samaritano no había relación, ¿eh? Es como que Jesús le cuenta esta historia para enardecerlo más. Ojo, que es así. Le podría haber contado otra historia. No le cuenta donde más le duele. Porque a veces Dios nos ofende nuestra mente para que cambie nuestro corazón. Entonces está todo allí y le pregunta: ¿quién de estos tres parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo, a ver si entendés. Claro, yo se lo había dicho de esa forma, pero Jesús es sabio en decir las cosas. Ahora, le dijo: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cuál es tu lectura de ella? O sea, ¿qué estás interpretando? Porque claramente conocía la Escritura, pero no interpretaba nada. Quedó expuesto totalmente allí. No interpretaba absolutamente nada. Respondió, como dije antes, correctamente. Lo que decía la Torá lo conoce de memoria, de hecho lo conocían de memoria. Porque era la Torá oral que ellos tenían. Más siendo un doctor de la ley, maravilloso. Pero el responder correctamente no significa que estoy interpretando correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo conocer la Escritura, pero si no doy la interpretación correcta y hago conforme a lo que dice, no sirve absolutamente nada. Por eso, ¿cómo estoy leyendo la Biblia? ¿La estoy leyendo a mi manera, como yo quiero, como me conviene a mí? ¿Interpreto conforme a lo que me conviene a mí? A veces puedo interpretar conforme a enseñanzas que estuve y no a mi propio pensamiento, elaborando algo nuevo que Dios me está diciendo. Estoy condicionado por cosas pasadas y que no me hacen ver la realidad, como le pasaba a este hombre. No había interpretado nada. Por eso la voluntad de Dios va mucho más allá que solamente conocer la Escritura, meditar en ella, ponerse en acción. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ve y haz tú lo mismo. Esa es solo su voluntad, hacer lo que Dios nos dice. En sexto lugar, vivir en el Espíritu. Dice Romanos 8, 5 y 6, esta versión: lo que sigue en la mentalidad humana solo piensan es satisfacerla. No solamente que no agrado a los hombres, sino me agrado a mí mismo. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu, agradar a Dios. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Por eso es muy importante esto. Y a veces caemos en el error recurrente, el pecado recurrente, y vamos vuelta siempre lo mismo. Queremos hacer una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu.
Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en otro lugar. Buscar primeramente el reino de Dios, nuestra mirada en los cielos, llenar nuestra mente, como Pablo dice a los filipenses, de toda cosa buena, justa, honesta. Eso tenemos que pensar. Debemos ocuparnos del Espíritu, dejar que no se apague en nosotros. Porque la Biblia me dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. John MacArthur dice, ser lleno del Espíritu en verdad resulta tener morando en uno mismo la palabra de Dios. No nos compliquemos tanto la vida. Y básicamente, ¿qué son las cosas del Espíritu? Dios. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y al prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios, por eso nos manda a meditar en ella. Que le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa maravillosa y grande. La palabra, meditarla de día y de noche, en todo tiempo, en todo momento, para hacerla. Porque si no estoy como este doctor de la ley. Conozco, pero no hago. Porque todo lo que hago me saldrá bien. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. Salmo 1:2 dice, la ley de Jehová está a su delicia y medita de día y de noche. El Salmo 1. Los pensamientos que estén en armonía con sus pensamientos. ¿Cómo te dije, Filipenses? En pensar en todas las cosas buenas. Y por último, un espíritu enseñable. Estar abiertos, corazón y mentes abiertas. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Estaba abierto el salmista. Aquí estoy, Señor, enséñame qué tengo que hacer. Para poder avanzar en la vida es necesario tener un espíritu enseñable. No rechazar las cosas. Solamente así seguirás creciendo. Cuando tú veas una persona que la conoces de hace mucho tiempo y siempre está en lo mismo, se estancó, es porque no tiene un espíritu enseñable, una de las señales. No, yo no quiero nada. Se justifica como el doctor de la ley. Un corazón humillado. Aquellos que se dejan enseñar conocen su necesidad de crecer y saben que siempre pueden aprender algo de los demás. De todos podemos aprender. De todos. Si yo creo que me la sé toda, ya no sé nada. Siempre hay que aprender de algo. Los orgullosos piensan que saben más que los demás y no que tienen que seguir aprendiendo. Dice Proverbios, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Otro proverbio dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Colosenses 1:10 dice, así que desde que supimos de ustedes lo que leí antes. En otra versión, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Porque puedo leer sin comprender. Claro, lo dejé claro con un ejemplo bíblico. No porque a mí se me ocurrió y me levanté esta mañana y me dolía el estómago y quise poner esto. No me dolía el estómago hoy. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.
Entonces termino como comencé, con preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? Si soy gracias por salvo, ¿qué hago? ¿Cómo vivo con esa gracia recibida? ¿Estoy agradando a Dios? Trabajen de buena gana todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Porque agradar a Dios es un estilo de vida. A través de la fe, del temor, de la esperanza en su amor, de la obediencia, hacer su voluntad, vivir en el Espíritu y un Espíritu enseñable. Si uno vive en el Espíritu, este último punto está conectado. Si yo no vivo en el Espíritu, no voy a tener un Espíritu enseñable. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hemos nacido en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Señor, gracias por tan grande amor. Gracias porque repartiste una miga de fe a cada uno, Señor. Gracias porque tu palabra me da instrucciones y me enseñas. Que cada uno de nosotros tengamos ese espíritu enseñable para manifestar tu presencia, para ser obedientes, para hacer las cosas que tú mandas, conforme a los dones de cada uno. Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.